Probablemente en tu salida de esquí de montaña hayas sentido que te estás parando mucho para abrigarte, para desabrigarte. Te cuesta encontrar esa temperatura en la que estar a gusto, a veces suda, a veces pasa mucho frío. En el vídeo de hoy te voy a dar unos consejos clave para ser mucho más eficiente a nivel energético, pero también a nivel de termorregulación y sobre todo de moverte fluido en la montaña sin tener que estarte deteniendo todo el tiempo. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. En la termorregulación nuestro cuerpo gasta más energía que en el simple hecho del movimiento. Al final nuestro cuerpo quiere mantener nuestras funciones vitales y para eso tiene que mantener nuestra temperatura corporal durante todo el día. Y el estar en clima frío y además con ropa le pone en un buen aprieto. Por eso os voy a dar consejos para ponérselo fácil a nuestro cuerpo y que no gastemos nuestra energía en mantener la temperatura corporal, sino en ir más rápido en la montaña. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es cómo nos vestimos y cómo salimos de casa. En esquí de montaña habría escuchado muchas veces que hay que usar la teoría de las capas, que consiste básicamente en no ponernos un chaquetón de pluma impermeable súper grueso como haríamos para hacer esquí alpino, sino que desmembramos todas esas capas en distintas prendas de ropa para así podernos quitar o poner según interese. Lo ideal es que la primera capa sea una camiseta térmica bien pegada y que su principal función es la de expulsar el sudor hacia afuera y que así se pueda evaporar. La segunda sería más bien una capa que ya tenga algo de cortaviento, que sea más bien una función térmica y que así nos pueda dar ese calor que necesitamos en días como hoy, pero a la vez debería de ser transpirable para que de nuevo el sudor pueda ir hacia afuera y evaporarse. Y por último solemos llevar una capa ya más impermeable que resiste también el viento y que vamos a usar principalmente para bajadas o en días como hoy que está nevando y no nos queremos mojar. En cuanto a la parte de abajo, os sorprendería la cantidad de calor que generan nuestras piernas mientras estamos subiendo haciendo esquí de montaña. Así que mi recomendación es no abrigaros demasiado en la parte de abajo, ya que no os va a faltar temperatura ahí y probablemente vaya a tener sensación de agobio si os ponéis mucha ropa. En un día como el de hoy que está nevando, para no mojarme me he puesto un pantalón impermeable, pero debajo no llevo absolutamente nada para que así no me acalore tanto. En las manos igualmente, mientras estamos subiendo, todo nuestro cuerpo está generando temperatura, así que unos guantes demasiado gordos podrán agobiaros. Mejor poneros unos más finos para que así podáis ayudar a esa termorregulación. Cuando ya estamos en movimiento, hay varios trucos bastante interesantes que os interesa conocer. Y es que no vamos a estar todo el rato jugando con estas capas, poniéndonoslas y quitándonos. Tenemos que elegir bien con qué ropa estamos con un punto de frío al salir y esa ropa tratarla de mantener al máximo, y el límite va a ser cuando ya sintamos que vamos a empezar a sudar, ahí sí deberíamos de quitarnos ropa de nuevo. Pero si nos estamos parando todo el rato, ahora me da un poco de calor, me quito una capa, ahora me da un poco de frío, me pongo la capa de nuevo, al final se nos va mucho tiempo en quitarnos y poner la mochila. Por eso hay unos microajustes que ayudan muchísimo y os lo voy a contar justo ahora. Pongamos que yo he salido así y empieza a hacer un poco más de frío del que había sentido, ya que abajo no llevo demasiado abrigo y el día está bajo cero. Puedo jugar a ponerme la capucha, cerrarme bien la cremallera y aquí simplemente por no estar perdiendo calor por la cabeza, pues ya estaría consiguiendo generar un poco más de calor dentro de esta capa y que mi temperatura interior suba de forma más simple. Lo contrario, me empieza a dar un poco de calor y ya voy así. ¿Qué puedo hacer? Puedo bajarme un poco la cremallera para que por el pecho
pues si hace un poco de viento, de fresco, me esté entrando aquí. Cremalleras como estas que tienen ventilación, puedo también abrirlas. Por aquí es muy interesante, ya que aunque haga viento, que quizá en el pecho puede ser demasiado, por aquí el calor que voy generando se va escapando y así no se acumula todo dentro de la chaqueta. Igualmente en el pantalón podría abrir las cremalleras. Y uno que a mí en concreto me ayuda mucho, sobre todo en días de más calor, es el hecho de remangarnos. El dejar el antebrazo al aire o un poco expuesto se nota muchísimo, mucho más de lo que podréis estar pensando. Y es que el antebrazo es uno de nuestros radiadores corporales y el dejarlo al aire libre hace que refrigeremos mucho más. Igualmente, como veis, llevo el buff hoy puesto. Si hiciera frío, el simple hecho de subírmelo y abrigarme el cuello, la cara, también me ayudaría a estar un poco más calentito, y en caso de hacer mucho calor puedo incluso quitármelo y así recibir más aire en el cuello y también refrigerar un poco. Todo esto son cosas que podemos ir haciendo en marcha y no nos hace perder tiempo, ya que hacemos ese ajuste rápido y podemos seguir subiendo. El quitarse los guantes es algo que yo no recomiendo demasiado. Por un lado, porque incluso subiendo podemos tener una caída y la nieve nos puede llegar a cortar o hacer daño. Y por otro lado, las manos, lo que pasa es que cuando hace frío lo que hace el cuerpo es cortar el flujo sanguíneo. Así que podemos pasar de una situación de mucho calor rápidamente a perder la sensibilidad en las manos. Así que lo consideraría como última opción, pero a veces en primavera es un recurso que simplemente pones los guantes en el bastón, sigues subiendo un poco y así refrigera y te los vuelve a poner. Pero insisto, zonas muy simples en las que no haya riesgo a ningún tipo de caída, porque os podéis hacer daño. Y como último tip, llevar un termo con bebida caliente para días fríos también nos ayuda mucho, porque el simple hecho de beber algo calentito enseguida produce calor interior y nos va a ayudar a ese esfuerzo que está haciendo el cuerpo en aumentar nuestra temperatura, ponérselo mucho más fácil con nuestra bebida o nuestro termo. Y en días de calor, lo contrario, mantener una buena hidratación con líquidos temperatura ambiente, pues nos ayudará también a ponérselo más fácil a nuestro organismo y que pueda refrigerar más rápido, que además si estamos sudando, pues necesita reponer esos líquidos. Pon en práctica todos estos trucos. Si tú tienes alguno más, ponlo en comentarios y así todos aprendemos. Y si te aporta este tipo de contenido, solo te pido que le des un like y te suscribas si no lo estás todavía. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.